Milagros Sala se la ve ahí, una de los principales reclamos del kirchnerismo. Santiago Maldonado. Santiago Maldonado, ¿no? Muchas gracias. Una cosa nada más. Hoy estoy con la voz un poquito tomada, ¿sí? Me van a ayudar con dos cosas. Me van a ayudar, sí, claro que con muchas cosas más, pero con dos cosas sobre todo. La primera, que no tenga que esforzar demasiado la voz. Y la segunda, mientras estaba haciendo antesala, escuché algunas cositas. Por favor, todo lo que sea alegría y respeto, bienvenido. Todo lo demás lo dejamos en casa, por favor. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. La verdad que he participado en muchísimos actos políticos desde muy joven. Como militante y luego, ya un poco más grande, durante el advenimiento de la democracia y especialmente cuando tuve que subirme a un palco o a una tribuna por responsabilidades institucionales, he participado en muchos actos, pero la verdad que este acto, en donde lo principal de hoy es tener que venirle a mostrar a los bonaerenses primero, a los argentinos después y al mundo después, un acta de escrutinio definitivo. Un acto con un acta de escrutinio definitivo debe ser el primer acto. ¿Y saben por qué? Porque es también la primera vez en la historia que el que gana en el escrutinio provisorio no ganó en el escrutinio definitivo. Es también una señal de los tiempos que corren hoy en la Argentina. Sí, para decirlo con todas las letras, es la primera vez en la historia electoral nacional que un acta de escrutinio definitivo da como ganador al que había aparecido como perdedor en el escrutinio provisorio. Y creo que todo esto también es un poco el triunfo de la verdad, ¿no? Sobre la mentira, sobre la manipulación. Después de 17 días, recién hoy los argentinos y el mundo se han enterado qué pasó en las elecciones primarias y obligatorias del 13 de agosto. Ganó, ¿en qué quedamos? Ganó Unidad Ciudadana. Después de 17 días, recién hoy los argentinos y el mundo se han enterado qué pasó en las elecciones primarias y obligatorias del 13 de agosto. Ganó, ¿en qué quedamos? Ganó Unidad Ciudadana. Ganó Unidad Ciudadana
ganó Unidad Ciudadana y perdió el gobierno, que había colocado esta elección como un plebiscito al ajuste económico y social. De cada tres argentinos, 2 votaron oposición a ese ajuste, 2 dijeron que no. Y la suma no es caprichosa, la suma no es tendenciosa, porque por primera vez también toda la oposición, y esto creo que es lo más importante que logró Unidad Ciudadana, tomó la agenda de la economía, la del ajuste, la de ponerle un límite y un freno al ajuste, a los tarifazos, al desempleo, a todo esto que estamos más que viviendo, sufriendo los argentinos y las argentinas. Por eso la suma no es caprichosa. 2 de cada 3 dijeron que no. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó ese 13 de octubre, el día de la elección? De agosto, sí, ya no sabes en qué día estás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese 13 de agosto? Festejaron ante los ojos de los argentinos y del mundo el presidente, la gobernadora, el exministro de Educación, candidato a senador. Festejaron y bailaban y agradecían haber ganado las elecciones. Mientras tanto, un zócalo en la televisión decía que Unidad Ciudadana había obtenido el 30% de los votos y ellos el 37% de los votos. El mundo vio esto y los argentinos hoy sentimos que nos quisieron vender gato por liebre. Pero no fue gato, fue liebre. Tuvimos paciencia. Tuvimos paciencia además para enterarnos que en este país federal, integrado por 24 jurisdicciones, en 14 jurisdicciones también había perdido el gobierno. ¿Qué era entonces ese baile y ese festejo? Es algo, creo que es algo más serio. No nos enojemos, no adjetivemos, porque tenemos que comprender nosotros. Si no comprendemos nosotros, difícilmente podamos comunicar qué es esto. Es la democracia, es la voluntad popular para un spot televisivo, para que en el horario prime time de la televisión aparecieran como que habían ganado los que habían perdido. Esto fue lo que pasó. Y vieron que ellos siempre están hablando de cómo nos ven en el mundo y el mundo y esto y lo otro. Bueno, miren, hoy en la BBC de Londres hay un artículo. Ahora después te agarro la carta. Espérame un cachito. Espérame, mi amor. Después voy a agarrar todas las cartas y después los voy a saludar a todos, además. Tengan paciencia, che. Yo estuve hasta las 4 de la mañana el 13 también. Miren cómo titula la BBC de Londres. Ustedes saben, una de las cadenas más importantes de televisión, de noticias, de producción televisiva, de películas. Hoy, la insólita elección en Argentina. La BBC, este título no lo van a encontrar en la Argentina, lo van a encontrar en Londres, por ejemplo. La insólita elección en Argentina en la que Mauricio Macri celebró la victoria, pero luego ganó Cristina Kirchner. Esto escribe hoy
Esto escribe hoy. Y la verdad que tuvimos paciencia, fuimos responsables, pero la verdad que imagen en el mundo, ¿no? La gente no puede, es muy difícil. No gritemos, por favor. No gritemos. La verdad que debe ser muy difícil entender para un alemán, por ejemplo. Me imagino un señor alemán sentado hoy frente a la televisión. Ese hombre seguramente se fue con las imágenes de la noche del domingo. 7 puntos de diferencia, todo el mundo saltando, festejando y diciendo gracias y saludando. Bien. Entonces, hoy ese señor alemán, o ese señor inglés, o cualquier otro lugar del mundo del que quieren conquistar y seducir, quiero decirle al gobierno que no se seduce así, que se seduce fundamentalmente teniendo buena gestión y dándole garantía a los inversores de que hay responsabilidad institucional en el país y que también se respetan los mecanismos electorales que no se respetaron, desgraciadamente, en esta elección. Y me veo también en la obligación de hablar de manipulación, no solamente en la información. Descubrimos modificaciones, falsificaciones en telegramas, mesas amañadas, presidentes designados a dedo que eran marcadamente simpatizantes del gobierno, la Gendarmería Nacional actuando casi como un fiscal general del gobierno. Miren, sobre ese tema, sí, pero sobre ese tema, miren, hay algo que es muy claro. Sería muy fácil para mí, hoy, acá, redituable políticamente, de repente, echarle la culpa a la Gendarmería. Pero ¿saben qué? La Gendarmería que está hoy es la misma Gendarmería que estaba hasta el 2015. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió? Cambió el gobierno y el que le da las órdenes, y los militares reciben órdenes. Las fuerzas de seguridad reciben órdenes. Así que, por favor, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Por eso creo que para octubre vamos a reiterar todos los pedidos que hemos efectuado ante la justicia electoral y que la mayoría de ellos, por lo menos los más importantes, no fueron otorgados. ¿Qué es lo que queremos? Y lo dejo aquí formalmente planteado desde la oposición. Queremos poder acceder a una auditoría del software en el cual ingresan los datos. Porque ahora, después de ver todo lo que pasó este domingo 13, me doy cuenta por qué con tanto ahínco, por qué a contramano del mundo, por qué a contramano de los dictámenes de los técnicos más capacitados querían el voto electrónico. Es muy claro para qué querían el voto electrónico. Creo que ha quedado demasiado claro. Por eso queremos una auditoría completa de software, más todas las garantías que hemos solicitado y que muchas de ellas no se cumplimentaron. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después de ese domingo 13? Después de ese domingo 13, primero ganaron. Después empataron, empate técnico. ¿Qué es esto de que una elección se empata? Esto no es un partido de fútbol. Las elecciones no se empatan, se pierden, aunque sea por un voto, pero se pierden. Después dijeron, por un puñado de votos, 20.324 votos, por un puñado de votos. ¿Saben por cuántos votos ganó Kirchner la intendencia de Río Gallegos, donde comenzó su largo camino? ¿Saben por cuántos? 111 votos apenas.
por esa cantidad de votos, Néstor Kirchner llegó a intendente. Miren si son importantes los votos y los números. También, y le recuerdo por si lo olvidaron, también por un puñado de votos gobiernan el país, porque parece que hubieran ganado el balotaje por 20 puntos de la forma en que gobiernan y se conducen, y no es así. Por un puñado de votos también se decide si el tercer senador de la provincia es Gladys González o Jorge Tayana, ex canciller de la República Argentina. Ese puñado de votos es la democracia misma. Nunca, y además tampoco nunca pensé que algunos escribirían festejando casi lo que calificaron como una picardía. Una picardía. Miren qué picardía fue, que es la primera vez que tenemos un certificado definitivo distinto del provisorio. Miren cómo hubiera sido. Es la primera elección nacional que tienen que controlar. Bajo nosotros se controlaron 3 elecciones nacionales parlamentarias y 3 presidenciales. Una de ellas, Néstor, cuando salió como hacía las cosas él, poniendo siempre la cara a reconocer que había perdido. El presidente más exitoso que tuvo la democracia argentina le ganó un dirigente, no sé dónde está ahora el dirigente, la verdad que es de paradero desconocido, así que no voy a decir lo que no sé. Pero estas son las cosas también que tenemos también que mirar en la historia y en las cosas que nos pasan, ¿no? Entonces creo que todo esto que pasó debe llevarnos a analizar, como dirigentes políticos con responsabilidades institucionales, qué diferente tratamiento se hace de las cosas. Imaginen por un instante si hubiéramos hecho esto cuando Néstor era el candidato a diputado y salió hidalgamente enseguida a reconocer. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, de hecho, denunciaron fraude con manifestaciones y movilizaciones en una provincia argentina que finalmente no fue tal y en la que habían ganado, o perdido, mejor dicho, por 17 puntos. Por eso creo que debemos estar muy atentos y también por eso creo que en síntesis resultó premonitoria mi recomendación a los fiscales aquella mañana en sus teléfonos. ¿Qué se viene en la campaña ahora? ¿Y qué se viene en la campaña para después de las elecciones? Yo creo que uno de los éxitos más grandes que tuvo Unidad Ciudadana fue el de instalar la agenda económica. Pero después pasaron cosas. Después pasó el comportamiento electoral del gobierno con respecto a las elecciones y todo lo que sucedió. Después también hubo un hecho, una gran movilización convocada el 22 de agosto por la Confederación General del Trabajo, en donde de repente, porque se hace la movilización, los que hasta ayer eran buenos pasan a ser malos, simplemente por el hecho de que plantearon una movilización. Y luego, el tercer hecho importante, yo creo que el más grave, el más terrible, el más doloroso, es la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Cuando menciono el caso de Santiago Maldonado, lo digo con cierto grado de autoridad. En febrero del 2017 se cumplieron 10 años desde que, junto con Jorge Tayana, cuando era canciller de la República Argentina, y yo era senadora también por la provincia de Buenos Aires, viajamos a París para firmar la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas. Y por esas cosas de la vida, hoy, 30 de agosto, se recuerda el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzosa. Por eso nuestro compromiso, el de Jorge, el mío, el de Unidad Ciudadana, no es ocasional ni es de discurso, es de convicciones profundas, que voy a contar aquí en La Plata de esas cosas. Por eso digo que, así como dijimos que durante la campaña previa a las PASO teníamos que ponerle un límite a la cuestión económica, estos nuevos hechos revelan que nos han corrido de vuelta el arco. Ya no solamente es la cuestión económica. El durísimo ajuste económico que se está viviendo y lo que se viene después de octubre. Han diferido el pago de las facturas de la luz y del gas, el 50%, y el aumento, todo para después de las elecciones. Es como una suerte de conteo de aumentos para después de las elecciones, más o menos como hicieron con el escrutinio provisorio en la madrugada del domingo y del lunes. Creo entonces que tenemos un triple desafío: el económico, que sigue lacerante e increciendo. Más allá de los números, pero que luego voy a hablar sobre el tema de esta cuestión. Segundo desafío es la concentración de poder. Estamos frente a un gobierno con una inmensa, inaudita e inédita concentración del poder del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, al que también se le suma todo el poder privado concentrado, mediático, económico, financiero, internacional también. Una concentración de poder a la cual también la ciudadanía, la sociedad libre, debe ponerle un límite, porque no es bueno para nadie, ni siquiera para ellos mismos. Cuando uno tiene ese poder, cuando uno siente que haga lo que haga, la tapa de los diarios va a decir lo que uno quiera y no lo que pasó. Cuando uno tiene la seguridad de que la televisión solo va a repetir lo que digan los funcionarios y no lo que pasó. Cuando tengan la certeza de que los canales de televisión solamente transmiten lo que el gobierno quiere y no lo que le pasa a la gente, eso es malo, pero no es malo únicamente porque se engaña a la sociedad, es malo porque se genera un mareo de poder y de concentración que tal vez sea la causa de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Demostrar poder, demostrar que cualquiera que proteste lo van a meter preso, lo van a judicializar, no son palabras mías, son palabras de los propios funcionarios del gobierno. Un médico, por favor. Ahí está. Ahí estamos. Ya está la chiquita, ya está. Concentración de poder. Y finalmente, cada vez que hay una concentración de poder, hay un deterioro de la democracia. Hay una democracia en emergencia. Por eso creo que se ha sumado a ese límite del freno a la economía también la necesidad de que el gobierno garantice que los que se le oponen, que los que no comparten lo que él piensa, lo que él dice, que el que movilice en una calle no es un enemigo ni una enemiga, es un ciudadano que tiene derecho a manifestarse libremente, como siempre lo hemos hecho.
El gobierno quiere una oposición a su medida. ¿Y saben por qué? Porque este plan económico, y de esto quiero muy brevemente, este plan económico es inconsistente en la estructura económica y no es sustentable en lo social y lo político. 3 o 4 cosas para no aburrirlos, pero es necesario que lo sepamos. Estamos ante el déficit comercial más grande desde 1910. Han superado en 2 o 3 puntos el déficit fiscal, 4, sin contar el cuasi fiscal, ese de las famosas LEVAC. ¿Vieron cuando ustedes sienten la LEVAC subió, porque si no se van al dólar? Bueno, vamos por el 27,15 de las LEVAC. Vamos por un endeudamiento cuyos intereses ya superan casi el 100% de lo que pagaba la Argentina en el 2015. Entonces, se destruye la industria nacional, nadie saca créditos, los empresarios menos aún, ni las pymes, ni los comercios. Otro médico ahí, por favor. Hace mucho calor, sí. Y entonces cierran fábricas, despiden gente, se acabaron las changas. Es inconsistente porque si se me cae la recaudación, si no hay consumo, si no hay trabajo, si las cosas todos los días aumentan, si las tarifas no se pueden pagar, si las pymes están todas ahorcadas, ¿con qué vamos a pagar la deuda? Con más deuda. Esta historia ya la vi. Es tiburón, como yo digo. Yo tengo más años que ustedes, que muchos de los que están acá. Y he pasado por 3 o 4 o 5 planes de ajuste, todos con frases legendarias. Desde hay que pasar el invierno, desde Álvaro Alzogaray, pasando por ya va a llegar, pasando por el derrame en la convertibilidad. Y la verdad que es como ver Tiburón 1, Tiburón 2, Tiburón 3, Tiburón 4. No quiero ver Tiburón 5, ya sé cómo termina y no me gusta. Esto es Tiburón 5. Quieren por eso una oposición anestesiada, pero la mayoría dijo que no. Y la pregunta es que cuando la gente vota, no solamente vota para darle mensajes al gobierno, también vota para darle mensajes a la oposición. ¿Qué tipo de oposición quiere? Yo creo que en esta elección, además de decirle no al ajuste, también definió un modelo de oposición, claramente. Y esto no significa despreciar a ninguno de los ciudadanos y ciudadanas que han votado otras opciones de la oposición. Simplemente significa analizar dónde podemos realmente y quién está en condiciones de ponerle un límite y un freno al gobierno. El otro día, para dar un ejemplo, recibía a las trabajadoras de PepsiCo para ser más exactas, y me dejaron un proyecto de ley sobre lo que proponen, sobre lo que proyectan, sobre lo que fue su planta y su lugar de trabajo. Y pregunto yo, ¿quién piensan que puede tener la representación, la fuerza y la entidad para tratar este y tantísimos otros proyectos y tantísimas otras cosas que necesitamos? Somos más. La oposición en general es más en la calle, es más en las urnas. Necesitamos además que también seamos más en las instituciones de la democracia. Esto es fundamental. Y sobre los que piensan que los problemas que tiene la economía del país, este ajuste brutal que además no termina, sino que se retroalimenta, es culpa de una persona, de una fuerza política, miren, lamento desilusionarlos, pero hoy leía que una consultora todavía está dudosa sobre la estabilidad política del gobierno. Claro, no pensó que el resultado iba a ser otro y hay que estriar las dudas
de la sociedad hasta octubre, pero reitero, no es Unidad Ciudadana, no soy yo. Es este plan económico inconsistente e insustentable que el gobierno, por el bien de los argentinos e inclusive por sí mismo, debe cambiar. Por eso decimos que debe cambiar. Y las facturas, lo que recién contaba de las facturas, el presupuesto que seguramente espero que sea remitido como marca la Constitución al 15 de septiembre, para que podamos ver cuál es lo que se proyecta para la Argentina del año 2018. Cuando uno ve todas estas cosas, cuando uno ve lo que pasa, el formidable blindaje mediático, se para frente a lo que hemos hecho, Unidad Ciudadana. No tenemos afiches, no tenemos carteles, no tenemos espacios publicitarios. Bueno, no tenemos, no, déjenme por favor, no tenemos recursos, sin medios. Es más, casi les diría, porque uno puede no tener recursos para los medios o no tener el espacio para los medios, pero por lo menos que los medios no hablen en contra de uno todo el tiempo. Y es infernal, porque uno... Chicos, por favor, les pido. Son tremendos. Una prendía la televisión y no era... Lo charlábamos el otro día, tuve una reunión muy linda en off con corresponsales extranjeros de todas las agencias y de todos los diarios que están acreditados en la Argentina, y charlábamos esto, ¿no? Y uno de ellos, no importa cuál, me comentaba que en su país los programas políticos son programas políticos y los noticieros y punto. Y después, programas de entretenimiento. Y le llamaba la atención que acá en todos los programas hablaban de política y hablaban todos en contra mía. Entonces, claro, le digo yo, porque viste, a la mañana empieza la señora con la receta de cocina del guiso. Y entonces dice, y ahí estaba la gobernadora en todos, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche en todos los canales de televisión. En todos. No faltó en uno. Y entonces la señora, que en el programa donde la señora enciende el televisor inocentemente, no para escuchar hablar de política, sino para escuchar recetas de cocina, la señora con el guiso le dice, usted le pone medio kilo de fideos, 1 kilo de carne, tomate y después revuelve, pero tenga la certeza que le sale mejor que cuando estaba Cristina, porque con esa mujer no se podía, por Dios, ni hacer guiso siquiera. Entonces, digo, una hazaña democrática, porque realmente nuestra victoria es una hazaña democrática. Y ahora, hoy leía, mira vos, ¿no? Increíble. Leía, ¿se acuerdan que una cosa que nos criticaron era que nosotros íbamos a las fábricas, y no avisábamos que íbamos, a dónde íbamos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que nos criticaron? Bueno, hoy leí una noticia fantástica. En el Comando de Cambiemos van a hacer una campaña también invisible, la calificaron. O sea, van a ir pero no van a avisar, va a ser invisible. Y yo digo, la pucha, ¿cómo no ser de Cambiemos? Si sos peronista, te escondés. Si sos de Cambiemos, sos invisible. ¿Quién no quiere ser invisible? Todo el mundo, es un viejo sueño esto de querer ser invisibles. La verdad, entiendo. Pero la verdad que quiero decirles algo, la verdad, porque a mí no me gusta engañarlos ni mentirles. Yo también hice una apuesta en estas elecciones, casi una apuesta política de lo que creo. Yo siempre pensé que la política, que la gestión no se construye en los sets de televisión. Siempre fui una mujer
con fuertes compromisos, con equivocaciones y desaciertos, pero por sobre todas las cosas convencida de que la palabra, la voluntad, la conducta, el trabajo, la coherencia eran lo que valen. Y también me planteé entonces si era posible, en épocas de la posverdad, en épocas de la posmodernidad, si era posible ganar una elección sin pisar un set de televisión. Y lo hicimos. Y lo hicimos. Y la verdad no, por favor. Y la verdad, por favor. No, por favor. La verdad que no es nada ni contra la televisión, al contrario, es un instrumento de una industria importante, da trabajo a la gente, genera contenidos. No es una crítica a la televisión, es una crítica a los políticos. No es una crítica ni a los periodistas, ni a los medios, ni a los canales de televisión. Ellos siempre tienen el espectáculo, y es natural. El problema es considerar a la política como un espectáculo y no como una construcción social e institucional. ¿Qué oposición está demandando el gobierno? Claramente lo dijo el 13 de agosto, la oposición que quiere la sociedad es una oposición verdadera, una oposición con propuesta, una proposición con autoridad, con discusión, con debate. Me parece que este es el mensaje que también le dio la oposición, la sociedad argentina, este 13. Y también el otro mensaje es que todos hablaron de ponerle un límite, todos hablaron cuando visitábamos una fábrica, cuando íbamos a un comedor, cuando íbamos a una universidad, de ponerle un límite. Entonces creo que toda la oposición tiene la responsabilidad, no ante Unidad Ciudadana, sino ante la sociedad y los que lo empoderaron también a ellos, de acordar una oposición que ponga límites en serio en los graves problemas de trabajo, de tarifas, de alimentos, de endeudamiento que tiene la Argentina. Este va a ser el gran desafío para la oposición, poder traducir y persuadir a la sociedad que está cumpliendo lo que un país necesita. Esto es central. Ganamos en agosto y podemos ganar en octubre. Pero no, sin exitismo. El exitismo es mal consejero. El exitismo es el padre de las derrotas. El triunfalismo no le sirve a nadie, solamente a los que quieren que perdamos. No se equivoquen. Y digo que Podemos, porque en el Podemos no están solamente quien habla y quienes me acompañan. En el Podemos tampoco están únicamente los que hoy se han acercado acá. No, sabemos. En el Podemos ganar y el poder poner un límite al gobierno están todos, los ciudadanos y ciudadanas. Por eso, hoy desde aquí, convocamos a una campaña ciudadana. ¿Qué es una campaña ciudadana? Simple, pero profunda. A los obreros, a los empleados en los talleres, en las oficinas, en las fábricas, a esos que le dijeron, por ejemplo, que con el nuevo gobierno nadie iba a pagar impuestos a las ganancias y que hoy están cuidando que no los despidan y sufriendo y aceptando condiciones laborales de precarización, de explotación casi. A todos esos yo les pido que hablen con sus compañeros en las fábricas, en el taller, en los comercios, a los pequeños y medianos empresarios que están todos boqueando porque ya no pueden más, porque se cayó el consumo, porque no saben cómo mantener a sus empleados, a los comerciantes
que han visto desplomarse sus ventas y muchos de ellos cerrar locales. Hay locales cerrados por todas partes. A las universidades y a las escuelas, donde Bien, las universidades no pueden con su genio. Las universidades y las escuelas, con su profesorado, sus estudiantes, en los laboratorios, donde miles de científicos se les prometió que iban a duplicar el presupuesto de ciencia y tecnología, y lo único que han duplicado y triplicado son despidos, baja de contratos, eliminación de programas. Esta es la campaña ciudadana que necesitamos. Llevar la voz que hemos recogido en estos meses. Los jubilados también, porque viene el ajuste jubilatorio, la suba de la edad. Remedios en el PAM y tantas. No podría seguir con la lista, es más. Los describimos, los detallamos durante toda la campaña. Y creo que además hay que hacerlo también en las calles, en los hogares, en las casas, en todos los lugares, en cada lugar donde uno esté y como esté. Explicar, porque el bombardeo es impresionante. Y entonces, esto no significa decirle a la gente que las cosas la amo. La verdad que cuando uno dice que van a pasar estas cosas, cuando habla de la inconsistencia del plan, no es venir a traer malas noticias, al contrario. Es simplemente lo que uno le diría a un vecino, un amigo, un hermano, un hijo, si lo ve desnudo en medio de la nieve, queriendo fumar. Abrigate, te va a agarrar neumonía. Y además seguro que te morís. Y no es ser aguafiesta, es simplemente ser racional y saber lo que pasa cuando uno hace lo mismo que ya hicieron en otras oportunidades y nos fue para el tuje a todos los argentinos. Esta es la verdad. Y tampoco permitir ya más por ahí esas cosas porque todas estas cosas van también abonando el campo de la antipolítica, el campo de son todos iguales. No, mentira, no son todos iguales. Con algunos dirigentes y con algunos gobiernos la gente come, estudia, se compra auto y se compra casa, y con otros no tiene trabajo, no le alcanza y no llega a fin de mes, no le alcanzan para las tarifas. No, es mentira que todo es igual. No es como decía Minguito, Segual, no es Segual. Por eso, esta convocatoria amplia, yo les pido además que esta convocatoria amplia a construir nuevas mayorías, la hagamos con una campaña en positivo, la hagamos con una campaña respetuosa. No quiero en ningún lugar escuchar consignas de agravio hacia otro. Nosotros vamos con propuestas, vamos con lo que creemos, vamos con lo que sabemos que pasa y está pasando. Y queremos convocar a todos, y la libertad para que todos puedan decir lo que quieran. La libertad. No podemos más escuchar funcionarios que digan, si hacen tal cosa, los vamos a perseguir, si hacen tal otro, los vamos a meter preso. No, meter preso únicamente a los que ves que están cometiendo un delito, que están por matar a alguien, que están por romper algo. Pero necesitamos volver a reconstruir calidad democrática. Por eso hablo de límite económico.